Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este ciclo de conferencias. Continuamos con las conferencias que la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha preparado para todas y para todos ustedes. El día de hoy contamos con la presencia de la comisionada Marina San Martín, quien es además amiga de este Tribunal Electoral y a quien damos la más cordial bienvenida. Me permitiré leer una síntesis muy breve, algunas líneas destacadas de la comisionada antes de darle el uso de la voz. Marina Alicia San Martín Rebolloso es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, ambos en España. Se ha especializado en acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Fue secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información y Datos Personales con diversos comisionados del INAI y directora de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación. Es profesora de maestría y diplomados en distintas materias, con publicaciones referidas en estos tópicos. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mejor conocida por muchos de nosotros como Info Ciudad de México. Es además articulista de opinión en La Silla Rota y en el periódico 24 Horas. Así que sin más preámbulo y muy contentos de contar con tu bienvenida participación, Marina, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias Alejandro, muy contenta de estar en el Tribunal Electoral, que como bien apuntamos, en algún momento fue también mi casa, por ahí tuve oportunidad de colaborar y pues muy agradecida con la Escuela Judicial, con la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, que ella es la directora. Pues muchas gracias por la invitación y por supuesto con toda la sala superior, con los 7 magistrados, el magistrado presidente y los distintos magistrados por este esfuerzo, con mi reconocimiento de esta labor virtual que están haciendo para poder conectar con los cibernautas y con las personas que están en su casa con una serie de tópicos que pueden ser de su interés. Saludo también muy contenta a todos el público que nos está viendo. En esta mañana vamos a compartir una ponencia que trataremos de justicia digital con los retos de apertura e inclusión desde el enfoque de justicia abierta y un poco cómo estamos utilizando las tecnologías para garantizar este derecho fundamental. Y en ese sentido abordaremos esta charla con ustedes a través de una presentación que les compartiré, esperando que sea de utilidad. Está abierta la red para lo que quieran ustedes conversar también. Y pues sin mayor preámbulo empezamos. Me permito compartir con ustedes unas láminas porque creo que eso nos va a hacer mucho más fácil poder ir entendiendo la dinámica del tema a abordar. Vamos ahora justamente a compartir la presentación. Allá va. Listo. Vamos a platicar esta mañana de justicia digital. ¿Cuáles son los retos de apertura y de inclusión? Y para eso quiero empezar con una frase del escritor francés Jean de La Bruyère, que nos dice que una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, porque hacerla esperar sería injusticia. Y parte de la idea de justicia digital, que ahora en el marco de esta crisis sanitaria se ha acelerado los procesos de uso de tecnologías al respecto, nos lleva a que estos derechos, los derechos fundamentales, derechos humanos, como es el caso de acceso a la información, protección de datos y el derecho a la justicia, pues también aprovechen o hagan uso de estas tecnologías para poder hacerla mucho más expedita o mucho más pronta, acercarla más a la gente. Aunque esto también es cierto que tiene una serie de retos, dado que por eso así se llama la charla que tendremos el día de hoy. Pero vamos a empezar a bordear el tema y quisiera marcar como punto de partida, por un lado, lo que tenemos que es justicia y por otro lado, la parte de tecnologías de información, la parte digital. Para eso el marco creo que es importante tener presente, dado en las condiciones en las que nos encontramos, es la Agenda 2030 justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En esta Agenda 2030 aprobada en 2015 por la ONU, que marca 17 objetivos, en su objetivo número 16 se habla de una promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y en ese sentido, el objetivo 16 trata de facilitar el acceso a la justicia a todos. Como derecho humano, la idea es que todas las personas puedan acceder a la misma sin que exista ningún tipo de discriminación o barrera. Y para eso necesitamos crear instituciones que sean eficaces, responsables e inclusivas, es decir, que todo mundo pueda participar de ellas con fortaleza. Para ello, ahí vamos a ir bordeando y vamos a ir tejiendo y uniendo con tecnologías de la información. ¿Cuál es la lógica de tener una justicia? O sea, ¿por qué el derecho a la justicia es importante? Pues que nos permite defendernos a otros derechos. Así como acceso a la información potencia derechos, el tema de justicia igual lo salvaguarda. Es una especie de manto que ayuda a que se garanticen y se mantengan en equilibrio. Porque la lógica sería que nosotros deberíamos de vivir en una sociedad sin miedo, sin violencia, donde donde sintiéramos seguros, donde nuestros derechos pudiéramos ejercerlos con igualdad de oportunidades para poder potenciar nuestras libertades y decidir qué queremos ser, a qué nos queremos dedicar, poder andar libres en la calle sin mayor temor. Cuando existe falta de justicia, esto significa que no se resuelven los conflictos y entonces las personas quedan en el desamparo. Las instituciones no funcionan conforme a la norma y cuando no funcionan así, hay un margen de discrecionalidad o de abuso, de arbitrariedad y de excesos del poder. Y entonces no hay una capacidad suficiente de poder garantizar ese pleno ejercicio de derechos. También cuando hay fallas en nuestra impartición de justicia, en nuestra administración de justicia, pues un sector queda excluido y se pueden sufrir discriminación o violaciones a derechos humanos y obviamente esto genera conflictos sociales y una desestabilidad en las sociedades. Entonces, ¿qué se busca con estos objetivos o con el derecho a la justicia? Pues que las leyes y las políticas se puedan aplicar sin discriminación, que se garanticen los derechos de las personas y obviamente esto de manera inclusiva. Por eso parte de las distintas metas a lograrse con estos objetivos en esta parte es garantizar la igualdad de acceso de justicia a todos. Y ahí detengo y lo resalto, junto con lograr instituciones, decíamos, eficaces y transparentes, porque la transparencia, como lo veremos, fortalece este tema institucional. Para eso lo voy a cruzar con el otro objetivo justamente de desarrollo sostenible, que es el 9. Otro de los puntos importantes es construir o industrias con innovación e infraestructura. Que tengamos infraestructura se llama aquí resilientes, es decir, que sean capaces de rehacerse o de sostenerse dado cualquier coyuntura, como es el caso que está ahora de la pandemia, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y aunque nos suene como que parece más económico y más aplicado a un sector que no necesariamente tuviera que ver con la justicia, parte de este objetivo tiene que ver con la potenciación o con el aprovechamiento de tecnologías de la información, de invertir en investigación y desarrollo, sí, pero también adicionalmente en tecnologías de la información. Y marco aquí en la lámina que ustedes ven algunos datos importantes de cómo está la infraestructura de comunicaciones indicados en la página de los propios objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente sí, mucha población, más de la mitad de la población mundial está conectada y casi toda la población tiene una cierta cobertura de red móvil. Pero vamos a entrar a una serie de retos y problemáticas que aunque tengamos cobertura de red importante, pues también el mínimo al menos que se cuenta es con 2G, se señala ahí, pero no necesariamente en los países en desarrollo se tiene la misma condición y no todo mundo tiene acceso a Internet. Entonces, en ese sentido, el cruce, ¿qué tanto podemos a través de lo digital garantizar el acceso a todos en el caso de la justicia? Pero bien, la pandemia ha acelerado estos procesos y eso es positivo, porque en algunos, en ciertas coyunturas, o se paran y se quedan paralizados, y en otros, al contrario, se detonan con mayor fuerza. Y es el caso de las tecnologías, y en esta nueva realidad no podemos ya estar sin ellas, porque es el medio en que yo puedo estar platicando con ustedes, que yo me pude acercar a la gente del tribunal ahora, y que obviamente nos podemos estar comunicando entre sí, siguiendo nuestros trabajos y nuestras actividades escolares, profesionales, etcétera. Y parte de eso, un derecho fundamental es la justicia. Los procesos tienen que seguir, se tienen que garantizar para proteger los derechos. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y al contrario, ver cómo hacemos para potenciarla. No significará
también eso lo quiero dejar en claro, que quizá cuando regresemos a esta nueva normalidad, como se está llamando, tengamos la idea, ¿verdad? Para todos estamos en esa espera ansiosos de volver a tener nuestra normalidad a la que estábamos acostumbrados presencial. Pero creo que una ventaja de esto es no dejar de lado los procesos electrónicos que pudimos ya eficientar y aprovechar y hacer una especie de equilibrio o mezclar este tipo de estas dos situaciones. Dentro de las metas que plantea este objetivo 9, que busca construir infraestructuras resilientes, como decíamos, innovar y tener el tema tecnológico, pues es justamente desarrollar tecnologías, como decíamos, infraestructuras fiables, sostenibles. Y en fiables vamos a parar también un momento más adelante porque es clave cómo construyo yo mi red o cómo construyo mi parte digital para garantizar también que la información quede salvaguardada, que eso es clave en estos procesos. Y bueno, aumentar, por supuesto, el acceso a tecnologías de la información para que la mayor parte de personas puedan tener, pues, acceso a Internet y de una manera que sea no costosa para ellos. Esta lámina quiero que nos detengamos un momento porque es una idea que quiero dejar en sus mentes sonando. Y si bien estamos abonando y me parece que las tecnologías pueden, a pesar de que es un mundo a descubrir y que tiene una serie de retos, creo que es una herramienta poderosísima para lograr facilitar, como dice aquí, y potenciar derechos. Pero derechos todos, digamos, como la justicia, acceso a la información, salud, educación, trabajo, datos personales, etcétera. Pero sí es muy importante no perder de vista que las tecnologías de la información y de la comunicación tienen que facilitar y potenciar derechos y no limitarlos, como estoy marcando aquí, o condicionar el ejercicio de estos derechos a un uso exclusivo de estas plataformas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces diseñamos y queremos implementar plataformas maravillosas pensando que le vamos a facilitar la vida a las personas. Todos tenemos ese objetivo. Y muchas veces en el camino, en el diseño o en la aplicación de la misma plataforma, podemos llegar a vulnerar o no tener en cuenta otros derechos. Y aquí cabe pensar, y por eso el muñequito que está marcado ahí, que nuestra principal prioridad tienen que ser las personas. Cuando nosotros trabajamos en plataformas informáticas, tenemos mucha información y muchos datos, y entre ellos datos personales. Y atrás de esa información y datos hay personas de vista. Lo que estamos logrando con las tecnologías es impulsar esos derechos, es decir, cómo protegemos aún más las cuestiones que giran alrededor de una persona para que se desarrolle plenamente y no someter a la persona al revés, a que se adapte a la tecnología y se vea vulnerado su derecho. Esto es bien importante de no perderlo de vista porque cuando diseñemos una herramienta o cuando queramos migrar algún proceso a algún tema tecnológico, no debemos perder de vista una serie de derechos que se interrelacionan, garantizar la seguridad de la información, garantizar la seguridad de los datos personales y asegurar que la persona quede protegida en ese uso de la tecnología, que más bien se le facilite y pueda mejorar su derecho y no por alguna razón podamos vulnerar otro. Y esa idea tengámosla presente en el diseño y considerando, muy importante, grupos vulnerables. ¿Qué enfoque le vamos a dar en esa tecnología? Si trae un enfoque de género, a una persona que tiene alguna discapacidad, alguien que habla otra lengua. Entonces, habrá que plantearse también retos ahí en este apartado. Pasando a qué es justicia digital. Justicia digital, estoy marcando aquí una idea como una especie de solución tecnológica o que adaptemos nuestra forma de gestión de impartir justicia, de proporcionar justicia o de nuestro sistema judicial a una realidad que está ahora informatizada, que está digitalizada, que tiene la posibilidad de que a través de tecnologías de la información se facilite su ejercicio de los distintos derechos, en particular de la justicia. Entonces, usar TICs en procesos judiciales podría traducirse en dos opciones. Uno, que las tecnologías de la información sirvan o apoyen facilitando una serie de procedimientos o actuaciones, pero esencialmente el proceso aún se desarrolla fuera de línea. Es decir, yo tengo ciertos pasos de mi proceso que automatizo o que permito que se me presente por cierta vía, pero lo demás también lo sigo desarrollando presencial, como una especie de sistemas mixtos, digámoslo así. Y hay otras partes donde sí, de plano, migro toda la administración de esa justicia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, una justicia sin papel. Todo el proceso se inicia en la parte digital y termina en la parte digital, ¿sí?
a diferencia del otro que pudiéramos combinar. Depende la necesidad y depende el objetivo que se quiera con ese proceso. Y lo marco aquí porque puede ser esas dos alternativas las que podemos tener en cuenta. ¿Qué beneficios nos trae el uso de una tecnología o de una justicia digital? Aquí marco al menos 7 beneficios. Una de las ventajas que nos puede generar usar tecnologías de la información es reducir costos, que fuese más accesible a un tema de comprender mejor ciertos procesos, eficiencia, una integración de tribunales, asegurar garantías procesales y transparencia. Desarrollo la idea de cada uno de estos beneficios para una mayor claridad. Reducir costos. Cuando yo tengo tecnologías de información y comunicación, si bien me implican una inversión en infraestructura, en garantizar o montar, digamos, la plataforma un poco con pues, los costos que ello implica, las seguridades que deberá tener, las blindajes que le debería de poner, al final sí implica una reducción de costos en el tiempo. Por eso se trata de una inversión, porque me quita el costo de papel, me puede disminuir sobre todo el almacenaje en tema de archivos, tema importante que también vemos acá en los institutos de transparencia. ¿Dónde guardo tanta información? No hay bodega que alcance a una serie de expedientes de manera física y los dispositivos tecnológicos nos permiten compactar toda esa información y guardarla de una manera más eficiente, de una manera que nos ocupe muy poquito espacio, alguna cantidad inmensa. Pero eso implica también garantías de que ese dispositivo no se dañe, mantengamos la integridad de esa información y la permanencia en el tiempo, dado que se puede volver obsoleto y entonces ahí hay otros retos que voy apuntando en ese sentido. Las horas de trabajo quizá para gestionar expedientes se reduzcan, esa es la expectativa, utilizando tecnologías que automaticen la mayor parte de los procesos. No automatizar la toma de decisión, que siempre implicará que un juzgador razone y analice el caso a profundidad junto con sus equipos de trabajo, sino en el tema de procesos mecánicos donde yo tengo que ordenar o archivar determinada información. Entonces, me puede reducir esos costos y también no solo en el punto de vista económico, sino del factor también humano de desgaste. Puede garantizar también accesibilidad siempre que consideremos el punto que les dije. No vulnerar derechos con las tecnologías, sino que ellas potencien esta posibilidad de vencer barreras de personas que tengan alguna discapacidad, de tal manera que las aplicaciones, nuestras páginas web, puedan favorecer a que más personas desde cualquier sitio, sin conocer, digamos, tiempo y espacio, puedan acudir a la justicia y poder utilizar estos mecanismos para garantizar sus derechos. Pero voy a poner ejemplos desde cosas muy pequeñas que tienen luego las propias tecnologías, estas plataformas nuevas que estamos conociendo. Recién tuve oportunidad de estar en una charla con unas mujeres y en algunos hay candados para poder entrar incluso a la propia plataforma, donde hay una lectura de imagen, donde se comprueba, como ustedes lo han visto, este visor de que uno es la persona que va a entrar y tiene que marcar en una serie de cuadritos si hay una calle, si hay un semáforo y va tachando. Para alguien que tiene una debilidad visual, es muy difícil identificar esas imágenes y marcarlas y asegurar que tiene esa identidad. Entonces, ella nos compartió que en esa reunión que teníamos, ella estaba tratando de entrar y batalló porque no podía marcar las imágenes, dado que tenía esta problemática. Y nadie se había percatado de ese detalle, por ejemplo. Y obviamente ella no podía entrar a la plataforma. A la par también es cierto que varias tecnologías facilitan a gente que tiene otro tipo de discapacidades que desde sus casas o desde sus espacios donde se encuentran, en vez de ir físicamente y tener que hacer un esfuerzo que necesariamente no podrán llegar, esto los acerca. Entonces está este equilibrio de cuestiones que cuando se diseña una plataforma hay que pensar no solo en las personas que tienen no acceso, y vamos a entrar más adelante a un tema de analfabetismo digital, sino adicional a la gente que tiene otra barrera que le pueda impedir y ver algo o acceder a algo con estos mecanismos. Pero la idea es que logren esa justamente accesibilidad, que más personas puedan usarla con mayor comodidad. En cuanto a la parte de beneficio de comprensión, esto significa que las TICs nos pueden transformar por medio de instrumentos audiovisuales un proceso judicial que pudiera parecer muy técnico o muy complejo. Nosotros, a través de estos mecanismos, pues se trata de buscar el uso de un lenguaje sencillo y claro que trate de traducir la justicia. La justicia es un derecho
me parece que de los más básicos, pues porque nos potencia a los demás y nos garantiza un equilibrios en las oportunidades de respeto de nuestros espacios vitales. Y en ese sentido, no debería de ser complejo. La gente cualquiera debería entender que le están o no garantizando ese derecho, y también las tecnologías creo que nos pueden ayudar a facilitar esa traducción de la labor que hacemos en órganos cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales. En cuanto a eficiencia, pues nos puede generar aprovechar más, incluso diría yo, más que eficiencia, también eficiencia es más que eficacia, utilizar, digamos, los recursos correctos con el esfuerzo correcto para resolver un problema, no excedernos del uso de recursos y sí lograr el resultado, sino lograr el resultado con un uso de recursos racionalizado y adecuado, y también nos puede reducir plazos. Como abate las distancias donde llega un expediente y se tramita y en lo que entra y la oficialía y demás, creo que esto nos puede facilitar mucho. Y puede haber una integración entre tribunales porque estando en cualquier sitio se pueden hablar entre sí y pueden intercambiar información de una manera más ágil y más rápida y con cierta inmediatez. Nos puede generar fiabilidad, y aquí hablo de un concepto llamado trazabilidad, que está en la Ley General de Archivos. Cuando yo tengo una gestión electrónica de mis expedientes, me permite reducir ciertos errores que lo manual nos da. El error humano, digamos, no logrando que todo se sistematice sin una supervisión humana, sino que en el sentido de que si yo voy llenando bases o voy capturando determinados documentos, si yo los tengo automatizados, ciertos errores humanos se van a minimizar. Y puede también evitarse, como dice aquí, un incumplimiento de plazos o que se haya perdido un documento dado que lo tengo resguardado en una base o lo tengo resguardado en una plataforma. Pero para eso es muy importante la trazabilidad como concepto, porque nos permite modificar a través de sistemas automatizados o de gestión documental y de administración cuando un documento se modifica o quién pudo acceder a él. Y esa ruta de seguimiento de la modificación del documento nos mantiene la integridad de la información, que la información siga siendo la misma, la de origen, o que si hay un cambio, ese cambio era correcto, y ahí nos permite una supervisión que también al final se redunda en una rendición de cuentas. La importancia de aquí también nos puede potenciar las garantías procesales, pero ojo, porque igual en el caso de la accesibilidad, tenemos que lograr que se aseguren las garantías a las personas utilizando estos medios tecnológicos a través de, si bien esta agilidad y esta trazabilidad que garantiza la integridad de la información, pues, digamos, no debemos perder de vista que se vulneren garantías procesales en el camino, que a pesar de que lo traslademos a lo digital, se mantengan el respeto pleno a los derechos. No podemos sacrificar un derecho con el uso de tecnologías, al contrario, son facilitadoras de los mismos. Y la transparencia, que es el campo donde nosotros, bueno, yo y el Instituto de Transparencia de la Ciudad nos manejamos. Nos da un potencial mayor de mostrar lo que hacemos en nuestra actividad de justicia, de garantizar que se mantienen las cosas sin alteración. Pueden facilitar también las auditorías al estar ordenadas, sistematizadas y mostrando el actuar que hacemos. Y quiero mencionar como ejemplo, antes de continuar, cómo empezó nuestros derechos de acceso a la información y datos personales en este ejercicio con uso de tecnologías. Nosotros, en la primera ley federal de 2002, que se da para garantizar el derecho de acceso a la información ya propiamente, pues nacimos en un sistema o se generó originalmente como un procedimiento ya electrónico, a través de un sistema de información de solicitudes, ¿no? De sistema de solicitudes de información, que era el llamado SISI en su momento, cuando se echa a andar el mecanismo de cómo pregunto a las autoridades se hace a través de un sistema y a través de un sistema también de gestión interna que empezaron a implementar los sujetos obligados llamados SISITUR, que era un sistema que se rescató de la Secretaría de Turismo para aplicarlo y poderse comunicar al interior al tramitar solicitudes. Entonces, se empezó desde el inicio a migrar, a tenerlo claro que fuera vía informática. Después pasamos a un sistema llamado Infomex con varias versiones, que era esta herramienta que nos permitía también hacer solicitudes y presentar el medio de impugnación, recibir ahí la respuesta y llegábamos hasta ese punto. Al interior, con los sujetos obligados en el Instituto de Transparencia, donde trabajé yo muchos años, había un sistema llamado herramienta de comunicación, que era la manera que teníamos para tratar con los sujetos obligados entre sí, ¿no? Y finalmente la Plataforma Nacional de Transparencia, que se construye ya con la nueva Ley General, y que tiene una serie de plataformas electrónicas para facilitar esto. Pero nosotros,
con el tipo de procedimiento que llevamos, que es un derecho que también debe ser muy fácil de ejercer, donde yo pregunto si la autoridad me da una determinada información y me la da o no me la da, o por alguna razón excepcional estará clasificada o si no existe, pero es así de simple, no implica unas cargas de prueba enormes, si se analiza si la información es o no es pública para todos. En ese sentido, empieza de manera digital muy fácil. Y otra manera de verlo digital, de la parte de acceso a la información, fueron las obligaciones de transparencia. Generar portales donde las instituciones obligadas subieran la información y estuviera disponible para el público, garantizando que hubiera equipos de cómputo en las unidades de transparencia para que las pudieran revisar y presentar e integrar en línea una serie de preguntas frecuentes, llamémoslas así, las principales información de mayor interés a la ciudadanía, arriba, y entre ellas las versiones públicas de sentencias del Poder Judicial Federal, ¿no? En el caso de todos los poderes judiciales son públicas sus sentencias, pero estamos hablando en el ámbito federal. Entonces, desde ahí yo ya tenía electrónico prácticamente todo. Cabe señalar que también es cierto que este derecho no se vio acotado a las tecnologías de la información. Es decir, aun cuando yo no pudiera usar esto, la gente puede seguir yendo y presentar por escrito su documento. Y lo que se hace es que se procesa el folio de esa solicitud y se automatiza, pero nunca se niega el derecho de que físicamente lo haga alguien, dado que no todo el mundo tiene acceso a Internet, ni tampoco tiene esas habilidades para utilizarlo. Entonces, eso es bien importante tenerlo siempre presente y nunca perderlo de vista, que las tecnologías facilitan derechos y obviamente tampoco puedo restringirlos solo a ellas porque habrá en una población tan diversa gente que no pueda usarlos aún. La plataforma nacional se las menciono porque trae una serie de mecanismos o de sistemas que se interrelacionan y que generan un instrumento tecnológico que gestiona ahí una serie de información. Las solicitudes, como ya lo mencionábamos, las obligaciones de transparencia, el intercambio de recursos de revisión entre sujetos obligados y la comunicación que decíamos en uno de los beneficios entre garantes locales, o sea, en este caso el Info de la ciudad, con el INAI, ¿no? Entre los distintos órganos para hablarse entre sí, dado que tenemos una facultad de atracción y dado que también son segunda instancia el INAI de todos los locales. Entonces, estos mecanismos todos están también automatizados con una idea de que haya datos abiertos y accesibles, públicos y transparentes para las personas y donde también a la vez haya seguridad y estabilidad de la información que se encuentra adentro. No cabe ahí, no termina ahí la complejidad de las cosas. Tenemos un sistema que yo le llamamos, varias personas hemos coincidido que es un concepto llamado sistema de rendición de cuentas, que ahora con estas leyes generales se han creado varios sistemas nacionales con algunas réplicas en los estados. Y estos sistemas lo que hacen es articular una serie de instancias para que se hablen entre sí. ¿Y por qué los traigo a la mesa? Porque también implican plataformas tecnológicas. El Sistema Nacional de Transparencia, que tiene que ver a los garantes con el INAI, junto con el Archivo General de la Nación, el INEGI, la Auditoría Superior, pues generan una plataforma nacional de transparencia que ya vimos cómo se integra. El Sistema Nacional Anticorrupción, que también se conjuga con el Sistema Nacional de Fiscalización, participan en una plataforma digital nacional donde todas estas autoridades que previenen o que combaten a la corrupción y la impunidad se deberían hablar y deberían interactuar y van a, digamos, a enlazar o uno va a poder consultar una serie de sistemas diversos, ¿no? De sancionados, declaraciones, etcétera. Contrataciones, ¿no? Y en el Sistema Nacional de Fiscalización, ¿cómo hago las auditorías que hago anualmente y cuáles son los informes de auditoría también? Y estos sistemas también sumamos a un cuarto, que es el Nacional de Archivos, con la recién Ley General de Archivos, que ya está en vigor plenamente y que generará un registro nacional de archivos, es decir, otra plataforma donde integraremos documentos, todos los sujetos obligados, también de consulta y que permitirán esta justa rendición de cuentas, justificar mis decisiones ante la ciudadanía para combatir fenómenos que son estructurales, como es el caso de la corrupción y la impunidad, a través de una política también de sistemas que fortalezca ese Estado de Derecho. En todos estos sistemas también necesitamos seguridad de la información. Y para un momento en documentos de archivos electrónicos que prevé la ley general porque impacta al Poder Judicial. Ya la nueva ley nos habla de un tratamiento integral de la documentación en su ciclo vital, que es una gestión documental de todos los pasos desde que entra un documento hasta que yo lo archivo o que lo mando a conservarse durante un tiempo.
Todo esto implica que los sujetos obligados hagan un programa anual de archivos, incluyendo a los electrónicos. Ya se marca no solo lo de papel, sino todo aquello generado en electrónico. Y para ello necesito sistemas automatizados de gestión documental y sistemas de preservación digital. ¿Cómo voy a hacer para guardar? Porque es igual de importante mi archivo electrónico que el físico. Y como decíamos, lo electrónico nos permitirá, las tecnologías, almacenar en poquito espacio una gran cantidad de información. Y en ese sentido, los documentos electrónicos deben contemplar cuánto tiempo los voy a usar, su seguridad, las formas de almacenamiento, si voy a utilizar la nube, qué hago ahí, incorporar cómo se registra exactamente ese archivo desde que entra hasta que termina. A lo mejor necesito poner niveles de acceso, perfilando quién puede entrar a él y quién lo puede utilizar y quién no, quién pudiera modificarlo o no. Para eso me sirve también la trazabilidad, y todo esto implica retos en cualquier tipo de expediente que nosotros estemos integrando. No olvidemos que los expedientes también son archivos y por consiguiente la Ley General de Archivos está ahí presente. Hay una tríada de seguridad importante a tener presente que habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Yo tengo que garantizar en toda la información que manejo justamente temas de privacidad, sobre todo cuando manejo datos personales, y generar restricciones de acceso a quien consulta eso. Sabemos que existe un documento de seguridad, ustedes lo saben, como sujeto obligado, que es donde nosotros describimos todas aquellas medidas que tenemos de seguridad, técnicas, físicas y administrativas, de toda la cantidad de datos personales que manejamos, donde hablamos y garantizamos cómo vamos a cuidar esta confidencialidad, esta integridad y esta disponibilidad. La integridad implica que mi archivo no se altere, que sea el que originalmente es o que sea el veraz, el exacto al que yo estoy tramitando. Imagínense que en el camino de que pasa de una autoridad a otra sufriera una modificación, la decisión puede terminar ser otra, o que se alterara de alguna manera algún contenido, eso también generaría responsabilidades. Y disponibilidad, que esté accesible para los autorizados. Además tiene dos conceptos, que esté accesible a los autorizados y, como dice la Ley General de Archivos, que me ayude a encontrarlo de forma rápida. Entre todo ese mundo de información, ¿cómo hago? Por eso, estos conceptos de documento de seguridad, medidas de seguridad técnicas, y puse solo las técnicas porque estamos hablando más de la parte del entorno digital, que tiene que ver con hardware y software para proteger esa información que se encuentra ahí, la tengo que tener muy presente, más allá de las físicas y técnicas que sean manuales de procedimientos, candados de llave de un determinado archivo guardado físico, etcétera. Hay también sistemas de gestión de seguridad que no podemos perder de vista. Para que la gente confíe en estas plataformas, tenemos que darle la visión de que son seguras, de que su información está perfectamente resguardada y protegida, y eso también garantizará la propia decisión de los juzgadores. Nadie meterá ruido en el camino de aquello que no se puede conocer o que hay que mantener guardado. Cruzo justicia digital con justicia abierta. Y hablo también porque esta combinación, al tener un elemento de transparencia, como decíamos, que nos da también las tecnologías de la información, cuando yo hablo de justicia abierta, parto del concepto de gobierno abierto, ya ahora migrando a Estado abierto, donde el Instituto de Información de la Ciudad está siendo innovador bajo un área que es la de Estado abierto justamente. Se habla de gobierno abierto cuando platicamos de un nuevo modelo de comunicación y relación entre gobierno con ciudadanía, para que participen de forma cooperativa y colaborativa entre sí. Y eso hace que nosotros podamos aprovechar todo el expertise o conocimiento de la ciudadanía para poder hacer nuestra función, la cual nos fortalece. Y hablamos ahora de parlamento abierto cuando hay apertura de procesos con ciudadanía por parte del legislativo, y de justicia abierta cuando hablamos del Poder Judicial. Y tiene estos tres componentes: transparencia, participación y colaboración. Y en ese sentido implica una relación entre el Poder Judicial con la ciudadanía, para transparentar procesos, para que se enteren las personas cómo estoy haciendo mi trabajo, pero no solo ahí mostrándolo, sino que haya una interacción y una colaboración de sociedad civil en ellos, donde pueda yo utilizar recursos que ellos me brindan, su punto de vista, escucharlos y que se acerquen a este derecho que prácticamente les resuelve y les garantiza a todos los demás, donde el eje son ellos. Entonces hay una visión colaborativa y eso genera confianza a las instituciones. Algunos ejemplos de cómo se traducen esos principios: que yo ponga a disposición información útil a las personas en datos abiertos para que ellas los procesen y generen nueva información.
Mostrar mi información pública en mi toma de decisiones, explicándolo, cómo participan de las sentencias, cómo se enteran de las sentencias y cómo se reusa para generar conocimiento nuevo. ¿Cómo puedo traducir mi lenguaje jurídico de manera sencilla a ellos y acercarme a la ciudadanía? ¿Cómo puedo involucrarla en mi quehacer y aprovechar también, digamos, sus recursos, les digo, su punto de vista para optimizar mi labor, haciendo, no sé, proyectos conjuntos donde me lleve a acercar la ciudadanía a determinados sectores y mucho a los sectores vulnerables donde no sé cómo poder garantizarle ese derecho porque tiene algún tipo de barrera? Ahí también la sociedad puede ayudarnos muchísimo. Por eso hablo de proyectos colaborativos entre tribunales y ciudadanía, ¿no? Donde podamos reconocer que hay capacidades que podemos aprovechar entre sí y eso genera confianza, legitima nuestra función, fortalece nuestro poder. Aquí están beneficios que genera la justicia abierta. Mejora la rendición de cuentas y al mostrar y justificar yo mis decisiones, genero confianza y aumento mi legitimidad y obviamente puedo brindar un mejor servicio a la ciudadanía si los escucho sabiendo cuáles son sus necesidades e incrementar esa participación ciudadana. Cruzando ambos conceptos, justicia digital y justicia abierta, justicia digital en el entendido de un mecanismo, de un facilitador, de una herramienta para poder brindar el derecho a la justicia y no perdiendo de vista que esa justicia que yo brindo tiene que ser abierta y colaborativa y dirigida a la ciudadanía. Entonces yo puedo decir que en esta combinación uso la justicia, uso las tecnologías de la información para potenciar la justicia digital y a la vez también garantizar esa transparencia y colaboración con la ciudadanía. En materia electoral que ustedes están avanzando en estos pasos, pues abarca, y aquí, digamos, los expertos son los del tribunal, abarca todos estos controles e impugnaciones jurisdiccionales con actos y procedimientos electorales. Y de igual manera que los procesos en general, a ustedes también les mejora la calidad y eficiencia de impartición de justicia. Fortalece su función en proteger derechos políticos específicamente y aumenta la confianza en este tipo de instituciones que son aquellas que garantizan que las llegadas al poder estén en regla completamente. Traigo algunos ejemplos para cerrar la intervención de este día, un par de ejemplos que encontramos de países y finalmente cerrando con México, de este tipo de procedimientos que pues muestran apertura y muestran uso digital. Encontramos una herramienta llamada Justitienet, que es una red nacional brindada por el Ministerio de Justicia, en donde se incluye un sistema electrónico. Dejo ahí la liga también para si quieren curiosear o ampliar este tipo de información, donde se habla de casos desde que inician hasta que se resuelven. Los usuarios son los beneficiarios de este proceso electrónico y se tienen en tribunales y ministerios públicos. Son sistemas de manejos de casos en común donde todos tienen acceso, se pueden subir grabaciones, documentos para el tribunal. Me gusta que al leer este ejemplo nos comentaban que hay jueces que tienen acceso a foros internos en línea donde también pueden discutir entre sí y ese tipo de ejercicios o iniciativas se vuelven interesantes. En Singapur, por ejemplo, hay otro llamado Electronic Filing System, que son también sistemas de tramitación electrónica donde se pueden ingresar escritos judiciales en sistemas web en las 24 horas del día. Cuando no se tiene acceso a red, se puede ir al edificio, obviamente, del juzgado, donde se ingresa de manera, digamos, física y ahí se recibe asistencia para poder ingresarlo de manera electrónica, ¿no? También se habla de un servicio de extracto electrónico que tienen para solicitar copias de sus causas de forma electrónica, es decir, todo el traslado, como lo verán, de los procesos de manera digital. Y eso nos permite, pues, eficientar los temas. También en Singapur tenemos Internet Video Phone Services, ¿no? Que se habla de un servicio de teléfono a través de Internet que permite a un secretario, dice ahí, de turno atender audiencias en los casos, ¿no? Otro que se llama Justice Online, que se usa para solicitudes de bancarrota, que también permite a secretarios conducir audiencias, realizar videoconferencias, en fin, digamos, pongo estos ejemplos porque hay muchos elementos que se pueden ocupar en estas plataformas, incluyendo la conversación como la estamos teniendo de tipo virtual. Y traje el ejemplo que conocen y que está echando en marcha el propio Tribunal Electoral, que aprobó unos lineamientos para implementar su juicio en línea el 27 de mayo de 2020. Y están ustedes tratando de integrar en este tribunal la modalidad virtual de su juicio a través de una plataforma donde, si bien en inicio se verán, por lo que entendimos y los escuchamos hace poco también en una conferencia, algunos recursos en principio, ¿no? De reconsideración y quizá el del procedimiento sancionador,
de salas regionales y especializadas, pero la idea es migrar a una plataforma que permita la gestión de los distintos juicios en materia electoral en ese sentido. Y también tener un juicio, entendiendo como lo están planteando, que es optativa en la vía, ¿no? En principio, para que si yo quiero que sea vía electrónica de inicio a fin, así será, si ya escogí esa vía, y esa alternativa se da sin dejar de cuidar la posibilidad, como decíamos, de física, ¿no? ¿Qué hace estos juicios en línea? Pues facilitar el acceso, intentan cerrar estas brechas, promover más participación ciudadana, potenciar esta transparencia y rendición de cuentas y tratar de hacer más pronta y expedita, digamos, esta justicia, ¿no? Y reducir recursos, por supuesto. ¿Qué se necesita, no? Para esto, pues normas, por supuesto, reforzar la seguridad de los sistemas, como ya lo habíamos visto, y para eso estas charlas y este intercambio que también a nosotros como Instituto de Transparencia nos sirve, de intercambio de buenas prácticas y experiencias, no solo entre nosotros como juzgadores, sino también de otros países para poder reforzar estos procesos. Paro aquí para cerrar, porque esta es la parte más importante de todas las bondades que vimos a lo largo de la charla. Pero la justicia digital tiene muchos retos, muchos. Es un mundo nuevo a descubrir el entorno que implica una serie de aristas, pero no por ser un nuevo mundo creo que no debemos explorarlo, sino al contrario, entrar con ánimo de ver cómo sorteamos todos estos retos. Un reto principal es reducir la brecha digital. No todo el mundo tiene acceso a Internet. Existen asimetrías al respecto y puede ser caro ello. Entonces, tenemos que garantizar cómo hacemos que las personas tengan ese acceso. En el caso de acceso a la información, pues se pusieron los módulos en las unidades de transparencia y ahí las personas registran su solicitud y su recurso de revisión y pues quien asume el costo es la institución al presentarlo, aunque si no lo tienen desde sus casas, ¿no? Esa parte es importante. La otra parte es contar con infraestructura, por supuesto, y condiciones para los propios juzgados. Si nosotros no tenemos esta capacidad de servidores, si no tenemos esa capacidad de infraestructura o de características que hay que invertir, no vamos a poderlo proporcionar este servicio. También necesitamos, como han dicho los expertos, una política digital, que es aparte de la infraestructura, es decir, cómo gestiono yo la justicia, las tecnologías de la información para garantizar el derecho a la justicia. Es decir, una política es más amplia que contar con infraestructura, es más amplia, es una visión de paso a paso cómo voy mejorando ese proceso digital con todos los pasos que requiero, normativos, tan solo reformar que se puede hacer en línea, aceptar que las notificaciones sean por esa vía, en fin, requiere una serie de procesos y políticas y pasos para que eso se haga una realidad. Por eso una política digital en ese sentido de justicia. Pero tengo que combatir un analfabetismo digital, que ese es un problema importante. Aunque yo tenga acceso a las redes y pueda usarlo, puede que no tenga las capacidades de saber cómo lo puedo usar. No lo puedo potenciar, no le entiendo a cómo es ese sistema. Entonces necesitamos dotar a todos los usuarios de esas facilidades para que sepan cómo se use y hacerlo lo más sencillo posible. No solo a la ciudadanía que está interponiendo sus casos, a los propios operadores de administración e impartición de justicia. Tendríamos que saber cómo se usan todas estas opciones. Pero no nada más me quedo en ese tipo de analfabetismo, me quedo en capacitación en contenidos digitales sustantivos, es decir, preparación de los que estamos a cargo de ello en temas digitales. ¿Cómo defiendo un tema de un caso de un smart contract? ¿Cómo defiendo un tema de si hay una violación de datos? ¿Cómo hago para tratar temas de ciberseguridad? En fin, contenidos digitales que se litigan y en temas probatorios, por ejemplo. También asegurar validez jurídica de mis actuaciones sin perder las garantías procesales que ya comentamos plenamente. ¿Cómo hago que eso sea válido para que luego nadie lo desconozca bajo este sistema electrónico? Y, por supuesto, garantizar seguridad e integridad de la información. Cambiar la cultura para generar confianza en el uso de medios. La gente no le gusta y le da miedo usarla y hay que lograr eso. Y, por supuesto, no solamente dejar como única alternativa las tecnologías, sino pensar en otras alternativas para poder solventar estos retos. Cierro la presentación para pasar al espacio de preguntas diciendo que dos frases que se combinan muy bien. Alvin Toffler, escritor estadounidense, decía que el gran motor del cambio es la tecnología. Sí, a la tecnología nos ayudará a facilitar derechos, pero siempre con una persona atrás. El espíritu humano debe prevalecer sobre esa tecnología, más en temas de derecho a la justicia para garantizar derechos a las personas. Hay personas atrás de la información y de los datos. Eso decía Albert Einstein, el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología.
Con eso terminaría agradeciendo mucho al Tribunal Electoral la invitación y, por supuesto, a la Escuela Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Marina San Martín. Sin duda, una conferencia, yo resaltaría, no solamente oportuna, sino conveniente en esta pandemia que nos ha azotado, a la que no estábamos preparados, pero que nos abre algunas oportunidades como es esta, de repensar, ¿no?, un modelo, digamos, de acceso a la justicia. Una conferencia que a mí en lo personal me ha gustado mucho, me genera algunas preguntas que después replantearé en algún otro espacio. Y sin más, me permitiría dar lectura a algunas de las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido algunos saludos y felicitaciones, pero me concentraré en las preguntas para aprovechar el tiempo. Nos pregunta Alejandra Tello, si las voy a agrupar, Marina, dos en dos para que sea más fácil la respuesta. Muchas gracias. ¿Considera que la justicia digital contribuiría a disminuir la desconfianza hacia los juzgadores y en general hacia el Poder Judicial? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿sería correcto hablar de debido proceso digital y derecho al acceso a la justicia digital? ¿O habría cambios a estas nociones? Nos pregunta el profesor investigador José Ramón Narváez de la Escuela Judicial. Muchas gracias, Alejandro. Sí, en cuanto a disminuir desconfianza, aquí digamos que habría una doble vía, porque de entrada ya las personas tenemos desconfianza al uso de medios digitales y tenemos también desconfianza, vivimos en la desconfianza, ¿no? Nuestras propias instituciones se generan bajo un esquema de desconfianza, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando cómo blindamos, ¿no?, en los procesos electorales la propia credencial, cómo blindamos las boletas, construimos bajo la desconfianza. Desde que entramos a una institución, pon la huella, porque qué tal si no entra el empleado. Siempre construimos en la desconfianza. Y creo que habría que hacerlo al revés, y pasa eso también en tecnologías. La gente no confía en dar sus datos justamente porque no sabe qué controles hay. Y por eso se les invita a que también pues vea uno el aviso de privacidad y demás, ¿no?, para saber cómo estás tú compartiendo tus propios datos. Pero eso no debería de ser, como en la parte de acceso a la información, una limitante. Yo creo que sí puede ayudar, como planteábamos, una serie de retos, y lo vuelvo a insistir, más allá de que está todo ese mundo de retos, tenemos dos opciones: o nos tapamos y decimos, no, mejor ya no entramos, no hacemos, o si, ¿cómo lo potenciamos? Creo que sí puede ayudar. Yo creo que ayuda a disminuir la desconfianza, porque si tú pones candados suficientes en los procesos para blindar la información, podrías tener más control de varios: el tema de plazos, el tema de toma de decisión, de que nadie te alteró un documento. Si yo utilizo esta nueva tecnología blockchain de cadena de bloques que te ayuda a ir como amarrando, que nadie lo vaya cambiando en el camino, y si cumplo el procedimiento de trazabilidad, probablemente eso haga que el papel que yo metí pues no sea alterado. Por eso es un cambio de cultura de confianza en general, porque las mismas desconfianzas del papel, de que me lo tacharon, puedo yo pensar que lo tiene el sistema informático. Entonces, necesitamos trabajar con la ciudadanía mostrando que eso nos ayuda a mejorar los procesos. Creo que sí, porque te da más transparencia. Por eso es importante también que cuando se establezcan estas aplicaciones haya pedazos o información que muestre a la ciudadanía cómo está funcionando. Mientras yo como institución, sea físico algo o tecnológico, muestro cómo hago mi toma de decisión, muestro cómo estoy haciendo mi trabajo, a la gente le genera confianza. Si yo la acompaño en el proceso, sentándome con ella en un módulo de atención de cómo empezar a hacer este juicio, le va a dar confianza. Así se empezó a construir acceso a la información. La gente, yo digo, ¿cómo uso esto? ¿Esto con qué se come? Y pues empezó a usar el correíto muy sencillo, empezó a tomarle amor a eso y a empezar a usarlo. Y así es como, empezar a ver resultados. Creo que también una parte para generar confianza es el resultado. Una vez que yo cumplí un proceso, lo muestro. Es decir, digo, fue exitoso este caso, lo concluimos bien, y no hablo en sí de revelar las actuaciones ni a las personas propiamente, sino a cómo se realizó el proceso, en qué tiempo, con eficiencia, que se logró esto. Probar, por ejemplo, que esto es más rápido que lo físico. Ahí daría confianza. Que gente de otros lugares logró resolverlo en menos tiempo. Eso generará confianza. Que es menos costoso en todos los sentidos. Generará confianza. Que ha dado estos resultados. También generará confianza. Este tipo de actividades, comunicarlas, y sí creo que puede ayudar a reducir el tema de desconfianza en el Poder Judicial, partiendo que no solo es tecnológico, sino que existe un tema cultural que debemos combatir en lo físico, o sea, en lo presencial, y más allá de lo tecnológico.
Eso por el lado de la primera pregunta. Por el lado de la segunda pregunta, que hablamos de si habría que cambiar la idea de debido proceso o de procedimiento, si bien lo entendí, en la parte digital, ¿no? Como estos nombres jurídicos tradicionales, ¿no? Yo creo que sí implica revisar nuestra normativa, pero también lo platico y a lo mejor esta idea puede quedar en el aire y puede servir. En tema de acceso a la información hay principios y yo siempre los reviso o los platico cuando tenemos alguna charla, y en materia electoral y en materia de cualquier procedimiento también hay principios. Por ejemplo, gratuidad, ¿no? En el caso de acceso a la información. Entonces, cuando yo le meto un componente tecnológico, siempre imperará mi principio. Es decir, el otro es un instrumento para, ejemplo, no se cobra la información, sino que yo tengo que pagar el medio de reproducción. Antes de que nos alcanzara más la tecnología, la gente pagaba la copia o pagaba un disco compacto. Ya el disco compacto ya está, es medio obsoleto, y entonces pagaba yo 10 pesos por eso. Me llega una persona con su USB y entonces la USB altera el tema, dijo, es que yo ya te cobré y es que tú, si te la voy a dar así, ni modo que te la dé gratis. Es lo mismo que si se lo hubiera mandado por electrónico, nada más que con un dispositivo con mayor almacenamiento. Entonces, ahí la tecnología es simplemente un instrumento y lo que debe imperar es tu principio de gratuidad. Es decir, yo voy a proteger la gratuidad. El señor me trae una USB, pues dásela en la USB, porque no estoy alterando el contenido sustantivo, donde estoy protegiendo el derecho y estoy protegiendo que él tenga acceso gratuito a esa información que todo mundo puede ver. Entonces, da igual si se la doy en copia, da igual si se la doy en CD, o da igual si se la guardo en una USB porque no se la pude mandar dado que era muy pesada. Fíjense cómo la tecnología es solo un apoyo para el derecho sustantivo. Yo creo que más que alterarlo es no perdamos de vista lo sustantivo en principios, y si eso lo podemos mantener en lo digital, no habría que alterar nada, porque digamos, las tecnologías son un facilitador de eso. Entonces, lo más importante es tener en cuenta esos principios sustantivos, esos derechos que no se vulneren, y hasta donde me dé uso la tecnología. Donde no me alcance busco otra alternativa. O en una de esas planteo una reforma que me dé esa alternativa para dar seguridad jurídica. Sería un poco la respuesta, Alejandro, esperando que se colmaran por lo menos. Sí, muchas gracias, Marina. Y me atrevería a citar, haciendo referencia a la primera pregunta que haces al doctor José Woldenberg, que decía que el sistema electoral mexicano está construido sobre la piedra angular de la desconfianza. Exacto. Y es por ello que la transparencia y la democracia en este binomio, digamos, que tiene que ser progresivo, coloca al centro del debate al ciudadano, como lo has mencionado. Así que me parece una par de respuestas muy, muy inteligentes, muy oportunas. Te realizaría otro par de preguntas. Nos pregunta el doctor Pérez de los Reyes. ¿Considera que al terminar la pandemia convendrá seguir utilizando las tecnologías electrónicas combinadas con la actividad presencial para eficientar la impartición de justicia? Y una más, ¿cómo garantizar la integridad del expediente electrónico al que debe otorgársele plena validez legal ante posibles ataques a una institución, siendo que la trazabilidad hoy en día no es una respuesta fiable? ¿Será el sistema de blockchain que ya habías mencionado el futuro de la justicia digital? Esa pregunta la realiza don Rubén Becerra. Muchas gracias. En el caso de seguir utilizando las tecnologías y, digamos, aunque volvamos a nuestra nueva normalidad, que esperemos que se vuelva solo normalidad a la que estamos y podamos seguir, mixta, ¿no? Yo creo que sí. O sea, digamos, eso es a título de lo que yo creo. A mí me parece que sí. En la parte de acceso a la información y datos personales se ha tramitado de las dos maneras, priorizándola, porque así nació en esa parte de ese derecho específicamente, pero se han priorizado las tecnologías, pero se mantienen ambas. Yo creo que en los procesos, de acuerdo a las necesidades y al tipo de proceso que creo que cada institución debe valorar, lo mixto ayudaría mucho. Siempre ayuda a potenciar las tecnologías porque nos acerca. Incluso en ustedes como entre tribunales que están como el sistema nacional por doquier, ¿no? Pues obviamente esa comunicación se eficienta. Yo diría que esto nos da una oportunidad para mejorar procesos, dado que la Ley General de Archivos nos está hablando ya de documentos electrónicos que también nos van a permitir almacenamiento de más historia, digamos una historia electrónica, que no por eso dejaría de ser historia, de una manera compacta, ¿no? En un espacio pequeño. Eso también creo que habría que tratar de trabajar ahí y aprovechar pues estos nuevos retos que está. ¿Qué retos hay ahí? El tema de que se haga obsoleto un determinado componente, que habría que irlo migrando.
Claro que va a implicar una inversión, por supuesto que sí, pero lo marco yo como inversión para que vaya caminando hacia allá, dado que ahí estamos. No creo que haya un retorno al respecto y yo contestaría que sí haría una situación mixta, incluso en varios temas, en teletrabajo probablemente, y haría también incluso en el tema de educación un mixto, ¿no? Digamos, como utilizando tecnologías en varios derechos. En cuanto a garantizar la integridad del expediente electrónico, si solamente sería el tema del blockchain, por ejemplo, y dado que la trazabilidad no es suficiente, la trazabilidad solamente me determina con ciertos sistemas si alguien me modificó algo o no. Es una combinación poderosa, o sea, digamos, de entrada el tema tecnológico, y ahí hay un nicho de oportunidad también importante para profesionales nuevos en temas de archivos, en los temas de ciberseguridad, es decir, mucho más amplio. Tengo que tener documentos de seguridad fuertes, no es una sola alternativa, creo yo, la que protegería la integridad de un expediente. Tengo que valorar si voy a tener algún repositorio en la nube que con quien yo contrato me dé garantías de que eso hay seguridad. Es decir, la seguridad se traduciría en muchas medidas, no solo el blockchain como una, ¿no? Puede ser esa, puede ser que hay sistemas, como pasamos en la lámina, sistemas de gestión de seguridad, hay también normas internacionales de protocolos como ISOs, ¿no? Creo que es valorar una serie de temas, perfiles de acceso, eso también es importante, ¿no? Que no tiene que ver con el blockchain, es decir, quién entra y quién consulta qué, ¿no? ¿Dónde lo tengo almacenado? ¿Cómo lo protejo? En la auditoría superior, y quizá a ustedes les haya pasado, en algún momento se hizo un planteamiento de pregunta de cuántas vulneraciones ha tenido al sistema, ¿no? En acceso a la información. ¿Cuántas vulneraciones ha tenido la institución en acceso a la información, en sus sistemas? Y bueno, la respuesta en ese momento, y seguramente es el caso del tribunal, como tiene buenos sistemas de blindaje, ¿no? Pues es, no tengo ninguna vulneración, tengo tantos ataques, he tenido tantos ataques, eso es inevitable, los ataques son inevitables. El tema es que el ataque me permite a mí, con el tema de ciberseguridad, aprender cómo hago para blindar el ataque, con software, hardware, firewalls, todas estas cosas, ¿no? Antivirus, mecanismos ya de, digamos, cadena de bloques, considerar cosas que me vayan funcionando, como les digo, normas internacionales, temas que tengan que ver, sistemas de gestión que tengan seguridades y candados, revisar muy bien mis temas de privacidad, ¿no? Y básicamente que tenga claro en mi documento de seguridad qué temas informáticos está. Y vuelvo a lo mismo, también tener siempre respaldos, ese es otro. O sea, respaldos y seguridades también físicas. O sea, no olvidemos que estamos también en lo físico y habría que pensar no solo dejar todo en la nube, y si la nube ya fue, pues ahí todo lo perdimos, ¿no? Entonces son creo que varios componentes, más allá de la trazabilidad y por supuesto del blockchain, en una política, digamos, de seguridad, ¿no? Al interior, con varios componentes, accesos, etcétera, ¿no? Es un camino que todos estamos descubriendo, no tenemos la respuesta completa y todos vamos hacia allá, así que como diríamos en reciprocidad institucional, también el propio instituto, todo aprendizaje que podamos tener por parte del Tribunal Electoral en esos blindajes y en su propio procedimiento nos será de mucha utilidad, y así en general a todas las instituciones, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta. Te realizaría un par de preguntas más, si no tienes inconveniente. Estamos sobre el tiempo, pero quizá sea importante contestarlas. Nos pregunta Darío, ¿cómo lograr que la tecnología digital llegue a todas partes, sobre todo a zonas rurales con bajos recursos? Que se ha mencionado un poco, pero quizá para ahondar un poco. Sí. Y la última, en la nueva era de la e-justicia, ¿qué estándares deben poseer las pruebas para considerarse válidas? Que vayase por sí mismo es eso es un reto y implicaría todo. Ajá. Ni siquiera conferencia, que con esa pregunta al que la hizo, los invitaría a hacer un webinario entero, porque creo que esa nos da para eso. Empiezo por esa, digamos, ya que es la que salió ahorita con este tema. En estándares de pruebas, pues creo que depende mucho de cada proceso también, porque yo les decía en el caso, y pongo el ejemplo que yo conozco, ¿no? De acceso a la información. En acceso a la información, y vuelvo a los principios y quizá lo que valoremos, y eso ustedes trasládenlo en lo electoral. ¿Qué es lo que garantizamos? Sería mi primer pregunta. Nosotros, acceso a la información, ¿sí? Es decir, que las personas, cualquiera, pueda tener documentos de las instituciones y enterarse de decisiones o de cosas de sus recursos o de algo que le interese. ¿Eso es para todos? Sí, por regla general. Por excepción, no se da por otras causas. Entonces, el peso no lo tienen las partes propiamente, lo tiene la información. Entonces, yo aquí no tengo pruebas, por ejemplo, confesionales,
no cabe, no hay testimoniales, ¿no? Entonces, mi documental es muy, digamos, flexible, porque es el documento que me manda una autoridad, tiene el peso de su firma, que además es válida que la mande la unidad de transparencia en electrónico, porque es un documento que es para toda la ciudadanía. Entonces, mi valoración está en el peso de si hace daño, que lo sepa o no todo el mundo, llamándose como se llame, que ya ven que hasta el nombre puede ser cualquiera. Entonces, ni siquiera hay un tema de identidad, ¿no? En la parte de acceso. En datos, aunque hay un tema de identidad y ahí todavía tenemos un reto importante, pues se entrega hasta el final, de que la gente demuestra que es yendo incluso al sitio aún. Por eso les digo, es combinado, no es que por internet le manden el dato personal, no se puede hacer eso. Entonces, depende del proceso el tema de la prueba. Ustedes tienen procesos más complejos, pero no hay que perder de vista qué derechos garantizan, qué otros se vulneran y cuál es el peso que le dan a determinadas documentales. Y en función de eso, a lo mejor, no sé, hacer en algún momento un cotejo en eso mixto que platicaban en la otra pregunta, pero lo demás lo puedo mandar por electrónico. Lo mismo pasa en temas de auditoría, que ahora han migrado a temas de auditoría más digital. ¿Cómo hago el cotejo de si eso es o no verdadera esa firma, ¿no? Si el peso lo tiene una firma, a lo mejor tendré que tener un momento presencial para cotejo, no lo sé. ¿Sí me explico? Estoy planteando escenarios, pero creo que el peso de las pruebas sí es un tema a valorar por cada institución y ver hasta dónde les alcanza lo tecnológico o si habrá momentos que habrá que hacer presencial ciertas cosas. Y en ese peso, por eso insisto que la tecnología es un apoyo para, sin perder las garantías. En acceso es fácil, pues porque tiene esta característica que les dije. Y creo que ayuda que tengamos claro cuáles son los principios que protegemos y qué otros derechos para no perdernos en formalidades o para no perdernos en que la tecnología nos haga ruido con esas formalidades. Sería en cuanto a esa parte. ¿Cómo lograr que las tecnologías lleguen a todas partes? Pues ese es el reto y como debíamos la pregunta de los 64,000. Uno, en principio no solo condicionar a que se ejerciten los derechos a través de tecnologías. Ese sí es un primer punto importante, porque imaginen que se nos cayera la plataforma nacional, pues ¿qué hacemos? O sea, sería un riesgo así o que se nos caiga eso, ¿no? Tenemos que tener una alternativa física para no vulnerar el derecho. Les dejo de recomendación, ahora que todos estamos en casa en Netflix, una película llamada Yo, Daniel Blake, británica, de un empleado, o sea, ya digamos retirado trabajador, que él va y trata de tramitar su pensión o un beneficio porque no puede trabajar dado que tuvo un tema cardíaco y es toda su peripecia tratando de ejercer un derecho porque lo tienen condicionado a que use sus formatos electrónicos y él no sabe usar esos formatos electrónicos. Entonces ese es un buen ejemplo de esa parte. Para llegar a ciertos sitios el peso lo va a tener que llevar el Estado porque no podríamos, o las instituciones, no podríamos pasarle el costo a una persona que no tiene para pagar. Y un tema a analizar es la infraestructura, si alcanza hasta allá, hasta zonas rurales, o pensar otros mecanismos. A veces, comentábamos recién en una mesa de Guam hace un par de días, por ejemplo, hay sitios que llevan los juzgados como en carrito, digamos, o en una especie de camioneta a ciertas zonas rurales. Y hay que entender el contexto también. Es decir, si queremos llegar a la justicia, la tecnología no será la única vía. Si en esa cultura de esa comunidad no cabe, tengo que buscar cómo con ellos puedo conectar, y conectar no tecnológicamente, sino en el mejor de los sentidos de cómo le hago para que él use esta justicia llevando a lo mejor un carrito, ¿no? O algún módulo y empezarlos a jalar en temas tecnológicos, quizá identificar en la comunidad quiénes son, y a lo mejor son los jóvenes los que más ocupan eso, dado que ahora todo el mundo pudiera medio tener un celular. Y no hay que olvidar en el contexto, y lo digo desde el punto de vista incluso de género, los contextos, es decir, si es un grupo, una comunidad indígena, si es una comunidad, va dirigido a mujeres, si va dirigido a adultos mayores, no nos vayamos hasta las comunidades, adultos mayores, ¿cómo hago para tener políticas donde las tecnologías sean algo familiares para ellos, pero por eso insisto que no puede ser exclusiva? ¿Y quién diseña la herramienta? Escuché eso con la doctora Elena Estavillo, que fue comisionada de IFT. Ella señalaba que quién te diseña la herramienta. Si vas a tener un tema de género, pues si te la diseña no una mujer en ello, difícilmente la visión será. Entonces, ahí entran las actividades de gobierno abierto. Preguntémosle a la comunidad, preguntémosle al sitio qué le funciona para que el derecho tenga efectividad. No al revés, llevemos la herramienta y usa la fuerza, porque entonces no se va a poder hacer un lenguaje de coordinación común.
Si ya la tengo, entonces le tengo que mostrar a su lenguaje cómo usar esa herramienta. Y quizá eso me ayude a perfeccionarla. Entonces, diría que ese es el reto en cuanto a acceso, ¿no? Porque les digo, no solo es acceso físico, sino también de analfabetismo, o sea, en el sentido, y no se oiga fea la frase, así se llama, es decir, no sé usar eso. Y no nos vayamos hasta las rurales, sino aquí, ¿no? Hasta los propios adultos mayores, que es un sector vulnerable, que en sus casas les sería útil, pero si no lo saben ocupar, ¿cómo le harán, no? Entonces, ese, digamos, sería el reto y esa, como dicen, creo que esa no tiene respuesta. Creo que no la pude dar porque no tenemos salida y la experiencia entre todos creo que nos ayudará. Gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias, Marina, por la respuesta. Sin duda, una conferencia en la que te felicito, que nos deja muchas reflexiones, pone sobre la mesa del debate temas que han surgido a partir de esta pandemia, que venían ya siendo empujados, pero, por ejemplo, se me ocurre desarrollar un concepto justicia digital inclusiva. Inclusiva, exacto. Por citar un nuevo concepto que nos impulsará sin duda como institución a sentarnos, a construir a través del debate, de construir conceptos y, como decía, de repensar el tema de la justicia situando a la persona en el centro del debate. Pues, Marina, a nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, agradecemos mucho tu participación y te comprometemos a seguir participando en las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Para mí será un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Y no se olviden, la eje está abierta. No se pierdan nuestras actividades. Muchas gracias.